Seguimos hoy con el sexto valor principal de PGM, que es la plantación de iglesias locales. Usamos la palabra plantación, o podemos decir que establecer o sembrar iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo. Por eso la metáfora cuerpo de Cristo, porque hay vida. La iglesia está viva, amén. Y por eso decimos que plantamos o sembramos, establecemos iglesias en diferentes lugares. Y el tema de la plantación de iglesias es sumamente importante, porque una iglesia sana, una iglesia que quiere agradarle a Dios y hace las cosas conforme a la palabra, es una iglesia que crece, no por adición, sino por multiplicación, se reproduce. Amén. Dice aquí, la iglesia local debe ser misionera y la iglesia local debe de plantar más iglesias. La meta final de la iglesia, hermanos y hermanas, ya lo vimos, ¿verdad? El primer tema, debe ser la adoración de Dios. Las misiones existen porque la adoración de Dios no existe. ¿Ok? Entonces, la meta final es la adoración. Pero para llegar a alcanzar el mundo entero, con el conocimiento de la gloria de Dios, con el conocimiento del evangelio, tenemos que evangelizar, y al evangelizar tenemos que crear iglesias locales. Cuando fuimos a Petlacala en el año 2015-2016, y fue en el 16 que predicamos el evangelio por primera vez, y algunas personas dijeron: yo quiero aceptar a Jesucristo. Por una parte me sentía yo demasiado alegre. Dios, gloria a Dios, que al fin, después de 3, 4, 5 años de orar, se ven los frutos. Pero por otra parte un temor de que, para Dios esto es solamente un evento de un día y se acaba. ¿Qué pasa a estas personas si no tienen una iglesia donde asistir? ¿Cierto o no? ¿Puede uno ser estudiante, ser alumno si no hay escuela? No. Entonces la preocupación que yo tenía fue esa de que, pero aquí en este pueblo no hay cristianos. ¿Cómo podemos darle un seguimiento, ayudarles a seguir creciendo espiritualmente si no hay iglesia y no hay cristianos? Y es por eso que es tan importante establecer iglesias locales. Amén. Las misiones existen porque la adoración no existe. Y para establecer la adoración de Dios y de Jesucristo en un lugar, debemos establecer iglesias locales. Comunidades de creyentes que se reúnen para adorar a Dios. Amén. Y vimos este ejemplo, ¿no? Si quieres algo que dure una temporada, siembra flores. Si quieres algo que dure toda una vida, siembra árboles. Pero si quieres algo que dure toda una eternidad, siembra una iglesia. Porque solamente la iglesia se preocupa por predicar la palabra, por darle vida eterna a las personas. Solamente la iglesia local es la que se preocupa por las almas. Amén. Yo creo que muchos de nosotros no valoramos correctamente la iglesia. La iglesia es algo bonito, pero para mí, pastor, es más importante en mi trabajo, es más importante en un hospital, porque si me enfermo tengo que ir a curarme. Para mí es más importante la escuela, porque la ignorancia pues nos mata y nos lleva a un ciclo vicioso de pobreza. Así que no. Lo más importante en el mundo, hermanos y hermanas, es la iglesia de Jesucristo. Más que el gobierno, más que las escuelas, más que los trabajadores sociales, más que el trabajo y el dinero, está la iglesia. Y lamentablemente hoy día la iglesia ha perdido esa pasión misionera. La iglesia, lamentablemente, no entiende la palabra de Dios. Porque la iglesia quiere crecer. La iglesia quiere ser un pedestal para los famosos pastores de las mega iglesias. Esta no la voy a llamar una iglesia porque yo no creo. Si no se predica la palabra de Dios y la sana doctrina y se predica el evangelio, no se puede llamar una iglesia. Lo puede llamar cualquier otra cosa, una reunión de autoayuda,
lo puede llamar un espectáculo, un show, un circo, lo que sea. Pero si no se predica el evangelio y si no se predica la palabra de Dios, no es una iglesia. Ahora ellos dicen que son una iglesia, por eso dicen ahí Lakewood Church. Church significa iglesia. Es una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos que se encuentra en el estado de Texas. Es la iglesia del famoso hombre, no voy a decir pastor porque no es pastor, el famoso señor Joel Osteen, que predica la prosperidad. Dios te quiere bendecir. Dios quiere darte salud, dinero y prosperidad. Ese es el mensaje de los supuestos predicadores de la prosperidad y que llenan sus estadios. Esto antes era un estadio de la NBA, del equipo de los Houston Rockets, pero que compraron, no sé con cuánto dinero compraron este edificio y lo convirtieron en una iglesia, en un templo. Es un show, es un espectáculo. Pero lamentablemente, en vez de enfocarse en ganar almas para Cristo, en predicar las buenas nuevas del Señor, se preocupan más por llenar asientos y por llenar sus bolsillos. Se ha vuelto un negocio. Y si vimos en esta semana en el devocional, Jesús entró al templo enojado y empezó a limpiar ahí. ¿Por qué? Porque veía que la gente, los saduceos y los fariseos y los líderes religiosos judíos habían convertido el templo santo de Dios, que debía ser para oración y adoración de Él, lo convirtieron en un mercado. Creo que Jesús diría lo mismo si estuviera aquí hoy día. Entraría a estas mega iglesias, volcaría mesas, Él arrancaría las bocinas, Él botaría los micrófonos, Él tiraría todo. Porque no es una adoración genuina de Dios. Es la exaltación del hombre, es el ego del hombre, es la codicia del hombre que impulsa todo esto. Las iglesias quieren crecer, quieren ser grandes, quieren ser famosos. Pero la iglesia grande no es una iglesia sana. De hecho, he conocido una iglesia en Saltillo, en Coahuila, México, que tienen más o menos unos 150, 200 miembros, en total con todos los niños, pero que han enviado más de, que son 10, 12, 15 misioneros en todo México. Y ellos no ganan en dólares, ellos ganan en pesos mexicanos y apoyan a sus misioneros en pesos mexicanos. Una familia misionera está en el Medio Oriente. ¿Ustedes saben cuántos miles de dólares es eso? Apoyar a una familia misionera en el Medio Oriente. Pero la iglesia no es de 1,000, 2,000, 3,000 miembros. Es una iglesia pequeña. Pequeña en número, pero sana y fuerte, visto desde la perspectiva de Dios. Así debe ser la iglesia. Una iglesia sana no se engrandece, sino que se reproduce. Otras iglesias, por ejemplo, en Guatemala, la Casa de Dios, no voy a decir iglesia otra vez, una reunión de personas del señor Cash Luna. En un país como Guatemala, donde hay tanta pobreza, y andan recaudando ofrendas para comprarse su propia avioneta privada. Eso es de Dios. Jesús anduvo sobre un asno. Y luego los supuestos pastores hoy día quieren engrandecerse ellos mismos y quieren iglesias más y más grandes. La iglesia sana, hermanos y hermanas, se reproduce. Y esto ya lo vimos hace unas semanas. La iglesia es un organismo. Aquí les muestro otro organismo que no es muy guapo, pero que tiene vida. Por la gracia de Dios está vivo. Respira, tiene células que están vivas, tiene un cerebro, tiene sus miembros que sí le funcionan de vez en cuando. Un organismo vivo o un organismo sano no es aquel que es grande. Porque puede ser un organismo grande sin ser sano. De hecho, yo creo que las mega iglesias que se ven hoy día son iglesias obesas. No son sanas. Son obesas que tienen muchos recursos pero que no sirven, que no dan generosamente. Es que la iglesia grande no es la iglesia exitosa.
Unos dirán, ¿sabes qué? Pues la iglesia exitosa es la que ya tiene muchos años de estar aquí. Ya tenemos 300 años de estar aquí en este pueblo predicando el evangelio. Pero tú entras y no hay nadie. Los edificios están bonitos, pero luego no hay gente. Un organismo, simplemente por ser viejo, por tener muchos años de edad, no es un organismo sano. Es simplemente un organismo viejo. Así me veré, si ustedes me siguen estresando, en unos 10 años. No, mentiras. Este no es un organismo sano. De hecho, lo tenemos que llevar al taller. Está mal. Está enfermo. Y muchas iglesias, muchos pastores dicen, no, mi iglesia ya tiene 150 años de estar aquí. ¿Y qué? Si no están predicando la palabra de Dios. El organismo sano, hermanos y hermanas, se reproduce, se multiplica. Así. No falta más, no digan que falta más, ya ahí terminamos. No queremos 5 niños. Mientras que Dios no nos dé más, no vamos a tener más. Pero ven esto y dicen, todos están sonriendo, qué bonito. Así debe ser la iglesia. Una iglesia bonita, una iglesia sana, una iglesia que le agrada a Dios. Es la iglesia que no se enfoca en sí mismo, sino que da vida a más organismos. Reproduce, es poner una iglesia en Upper Darby, poner una iglesia en Norristown, poner una iglesia en el norte de Filadelfia, poner una iglesia en México, en Guatemala, en Ecuador, donde la gente no conoce a Cristo Jesús. Eso es lo que debe ser una iglesia. No querer jalar más gente y ser más grande y tener más ofrendas. No, es dar más, es servir más. De hecho, ustedes como padres ya saben que ser padre no es recibir. Ninguno de ustedes tuvieron hijos pensando en, una buena inversión. Yo llegué a los 55, 60, 65 años, me van a pagar el triple, me van a pagar 5 veces lo que yo invertí en ellos. El ser padre es dar. El ser padre es servir. El ser madre es morir para darle vida a mis hijos. Y así debe ser la iglesia. Sacrificarme a mí mismo para bendecir a otros. Ya nos está riendo ahí. Sí, me sacrifico mucho. Ay. Las desveladas y que no tengo fuerzas porque luego piden leche y esto y lo otro. Esa es la vida de una madre, es la vida de un padre. De un ser sano que se reproduce y que deja un legado. ¿Cierto o no? Hermanos y hermanas, las iglesias no existirán eternamente. De hecho, las iglesias tienen un ciclo de vida también. ¿Por qué creen ustedes que las iglesias están cerrando sus puertas? Porque también las iglesias tienen su ciclo de vida. Entonces, por eso, antes de morir, tenemos que reproducirnos, tenemos que dar y servir y sacrificarnos para que las demás iglesias se levanten. Muchos pastores ven a las demás iglesias como competencia. Me están robando los miembros. Es el mismo Dios, es la misma iglesia universal. Estamos sirviendo al mismo reino. No es competencia de que quiero jalarme más gente, no. El pastor José siempre ora, oremos por todas las iglesias de Filadelfia, que Dios los bendiga grandemente. ¿Por qué pedimos bendición solamente por nuestra iglesia? Tenemos que pedir por todas las iglesias. Amén. Así debe ser el cristiano, en dar, en ser generoso, en reproducirse, en multiplicarse. Amén. Vamos a ver aquí el fundamento bíblico de todo esto. ¿Por qué como cristianos y por qué como iglesia debemos de plantar más iglesias? ¿Por qué tenemos que establecer más iglesias? La respuesta está en la Biblia. No es mi opinión personal, está en la palabra de Dios. Amén. De hecho, encontramos primeramente aquí en la Gran Comisión, en Mateo 28, versículos 18 al 20, las últimas palabras del Señor Jesucristo sobre esta tierra. Dice Jesús así a sus discípulos. Es el último mandamiento que les da, la comisión que les da. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado,
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, entiendo que aquí Jesucristo nunca les dijo a sus discípulos explícitamente, formen iglesias, siembren iglesias. No, pero lo que él sí ha dicho es hacer discípulos y bautizarlos. Y cuando uno se bautiza, ¿qué pasa? Se hace miembro de una iglesia local. Amén. El hacer discípulos de Cristo Jesús, y esa es la meta final, no es establecer iglesias. Pero si tú haces discípulos, esos adoradores de Dios, esos cristianos tienen que pertenecer a un grupo que es la iglesia local, a un cuerpo local. Amén. Por eso vemos en Hechos 2, versículos 41 al 47, que cuando Pablo empezó a predicar el evangelio, se convertían las personas y se estableció la iglesia. Amén. Dice en Hechos 2, versículos 41 al 47, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? ¿A qué grupo? A la iglesia, a la iglesia. A la iglesia universal y a la iglesia local. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, convivían juntos. ¿Dónde? En el templo, en la iglesia. Ellos eran la iglesia. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino el temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Amén. Entonces aquí se estableció la iglesia. Y los cristianos se reunían regularmente, convivían, vivían juntos, oraban los unos por los otros, se apoyaban, a veces se corrigían entre ellos, pero servían con el amor de Cristo Jesús. Y aquí vemos entonces la importancia de la iglesia. Cuando tú haces discípulos de Cristo Jesús en algún lugar donde no hay cristianos, tenemos que levantar una iglesia. Dice, y sigue la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia, los que habían de ser salvos. Amén. Seguimos aquí en la palabra Tito, capítulo 1, versículos 1 al 9. ¿Cuál era el modelo misionero del apóstol Pablo? Él iba de una ciudad a otra predicando el evangelio, encargándole a los líderes de la iglesia local que predicaran la sana doctrina, y luego él se iba a otro lugar donde no habían cristianos. Dice aquí la palabra en Tito 1, versículos 1 al 9. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, la predicación es de suma importancia en la salvación de almas. Es a través de la predicación del evangelio que las personas reconocen que son pecadores, conocen a un Dios santo, se arrepienten de corazón y aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Amén. Entonces dice, sigue el apóstol Pablo así: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Tito, su hijo, que es consiervo del Señor? Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Estamos hablando de la doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Ancianos de qué? Ancianos de la iglesia. De la iglesia. Líderes de la iglesia. Así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¡Wow! ¿Ven aquí los requisitos de un líder, de un anciano de la iglesia? Los requisitos son más estrictos que los requisitos para un presidente de una nación. ¿Cierto o no? Sí. ¿Y por qué? Porque la iglesia es tan importante. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, tienes que establecer los líderes que cumplan todos los requisitos de lo que dice, lo que enseña la palabra de Dios. La importancia de la iglesia, la importancia de establecer siervos líderes que le agradan a Dios, que temen a Dios. Dice la palabra aquí en Hechos 14. Seguimos, aquí es cuando el apóstol Pablo ya se fue con Bernabé en su viaje misionero. Vamos a ver el modelo de misiones que usa el apóstol Pablo. Es el predicar el evangelio, el hacer discípulos, el bautizar, el establecer iglesias locales en cada lugar. Amén. Dice en Hechos 14, la palabra de Dios así. Vamos a leer el capítulo entero para que vean ustedes la importancia de establecer iglesias en cada lugar. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Predicaron el evangelio. Es la primera parte de ser discípulos, es predicar la palabra. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se tuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Una cosa que tenemos que entender: el evangelio es el mensaje más ofensivo del mundo. A nadie le va a gustar que tú te metas y digas, tú estás mal, eres pecador, eres merecedor del infierno. Nadie quiere escuchar eso. Y eso es lo que tenemos que esperar a veces. Llegar a lugares como Petlacala, que la gente nos reciba. No va a ser así en cada lugar. Si vamos a Teopantlán este año, puede ser que nos corran, que nos apedreen. Que el reporte que yo les traiga aquí es que no quisieron escuchar. Más bien se amontonaron contra nosotros, trajeron sus machetes, los viejos sacaron todo lo que tenían y nos corrieron del pueblo. Estamos orando que así no va a ser. Sabemos que no va a ser así en Teopantlán, porque Dios está obrando en los corazones de la gente. Pero tenemos que entender esto, que esta es la realidad en la cual estaban obrando el apóstol Pablo y los apóstoles. La gente no decía, oh, cuán grande predicador. No, lo querían apedrear, lo querían matar. Sigue aquí la palabra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojos de nacimiento, que jamás había andado. Entonces Dios permitía que se hicieran milagros para que la gente viera, que no tuvieran ningún argumento en contra del evangelio. Pueden decir, ustedes están locos, es una mentira. Pero si ven a una persona que es sanada, una persona muerta que resucita, ahí ya tienen la prueba de que ellos no están mintiendo, que ellos no están locos, que ahí se ve el poder de Dios. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y él anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Ahora mire, todo lo contrario. Primero lo querían matar. Luego ven y milagro y dicen, se postran ante él. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Tampoco quiero que hagan eso si llegamos a México a predicar. Que digan, ¡oh,
Dios en carne humana. No, eso es herejía, eso es blasfemia. No, yo no soy Dios. Mira cómo es la gente. Tú le dices algo que no les gusta, te quieren matar. Tú les ayudas, te quieren hacer rey y presidente. Sigue la palabra aquí. Y a Bernabé llamaban Júpiter, hasta le pusieron sus nombres de los dioses griegos. A Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a ellos, como si fueran dioses. Wow. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Sí, tráigame más. No, ¿cómo puede ser? Idolatría, blasfemia. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de estas idolatrías, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Esos judíos no eran cristianos de Antioquía, eran personas que estaban en contra de la religión cristiana, de la fe cristiana, y habiendo apedreado a Pablo, arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Imagínense esta montaña rusa de emociones del apóstol Pablo. Me quieren apedrear, huyamos. Me quieren hacer Dios. Me van a apedrear otra vez. Me dejaron medio muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. La vida de un misionero no es una vida así de lujos, una vida gloriosa de trofeos y de reconocimientos del ser humano. Es una vida de sufrimiento, de pedradas, de hasta muerte para algunos misioneros que dieron sus vidas en los campos misioneros. Dice aquí: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad otra vez. ¿La apedrearon? ¿Se va? No, entra otra vez. Tengo que predicar el evangelio, tengo que establecer una iglesia aquí, dejar una iglesia que me pueda ir yo tranquilo de que van a seguir reuniéndose aunque yo no esté, van a seguir estudiando la palabra de Dios, van a seguir creciendo en la fe aunque yo no esté. Por eso es importante la iglesia, hermanos y hermanas. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿qué hizo? Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, que siguieran perseverando en sus iglesias y diciéndole: es necesario. Y mire, el mensaje del apóstol Pablo es completamente un mensaje contrario a lo que predican los pastores de prosperidad de hoy día. Dios te quiere bendecir. Mira lo que dice el apóstol Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vas a sufrir como cristiano, algunos hasta se van a morir, pero no temas. Puede matar el cuerpo, pero no te pueden quitar la salvación y la vida eterna. Y constituyeron, ¿y qué hicieron al andar en estos viajes misioneros? ¿Probando la comida de este pueblo, de otro pueblo? No. A poner iglesias. El misionero no va a Oaxaca, diga: hágame un salsa de hormigas, por favor, con queso oaxaqueño. Muchos, en serio, muchos creen que salir de misionero es así como que algo de wow. El hermano Luis, la primera vez que vino con nosotros en el viaje misionero, dijo:
Pastor, yo pensé que un viaje misionero era casi como irse de turista, un tour y disfrutar de los diferentes paisajes del país y conocer la comida de la gente y probar esto y lo otro. Pero ahora veo que es sufrimiento. Es días de diarrea y de desvelo y de andar en las camionetas 10 horas y estar vomitando con mareos. Y yo veo que no es así una vida gloriosa como yo lo imaginé. Y yo le dije a Luis, sí, tienes razón. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo en este viaje? ¿Cuál era su meta? ¿Qué es lo que él dio su vida para hacer? Establecer iglesias locales. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. ¿Cuál era el enfoque del apóstol Pablo? Predicar el evangelio, hacer discípulos y levantar iglesias. Amén. Vemos aquí en Mateo 16, 18 que Jesucristo también tiene esa pasión, esa misma pasión para que se levanten iglesias en todo lugar, en todo pueblo, en toda aldea. Cuando Pedro le confiesa su fe en Jesús, Jesús le responde de esta manera. En Mateo 16, 18 dice Jesús a Pedro y a sus discípulos, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un punto por aparte para los que se han criado en la iglesia católica: los católicos toman este versículo como la base bíblica para decir que Pedro fue el primer papa y que tiene que haber una sucesión de papas desde Pedro. Porque ellos interpretan la palabra de esta manera: que tú eres Pedro, y sobre esta roca, cuando dice aquí sobre esta roca, ellos interpretan la palabra de esta manera: que Pedro es la roca inamovible, que Pedro, juntamente con todos los sacerdotes y los papas que lo suceden a él, son los que tienen autoridad dada desde el cielo a ser los líderes de la iglesia. Pero yo creo que hasta muchos de ellos que toman esta palabra no han estudiado el griego original de la palabra, porque aquí Jesús está diciendo algo completamente diferente. Yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro aquí en griego es Petros, que significa piedra. ¿Ok? Piedra. Tú eres piedra. O sea, tú eres una piedra. O sea, tú eres fuerte. Tú eres valiente. Pero ¿por qué entonces él dice y sobre esta roca? ¿Por qué no dice sobre tú que eres la roca? ¿Por qué dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? Algunos entienden esta roca aquí como la confesión de fe de Pedro. Yo creo que sí puede ser que sea la confesión de fe de Pedro. Pero hay algunos que también entienden esto de esta manera: que esta roca, aquí dice Jesús, dice yo soy la roca inamovible. Yo soy la roca fuerte, y sobre mí edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades ni los demonios podrán vencerla, prevalecerán contra ella. Amén. Así que yo creo que la interpretación católica es la más incorrecta, que si uno sabe por lo menos un poco del griego original y lo lee, y yo se los puedo enseñar así todo, Jesús no está hablando de Pedro. De hecho, en el evangelio Pedro sale como un cobarde, no como una roca. Es el que niega a Jesús 3 veces, hasta delante de una mujer, una niña, una criada, niega a Jesús. Yo no creo que Jesús hubiese dicho sobre ti que eres la roca fuerte. Y Jesús nunca exalta al hombre, Jesús exalta a Dios. Jesús nunca creo que hubiese dicho que Pedro era el verdadero
sacerdote sobre el cual iba a establecerse la iglesia. Pero bueno, aquí lo importante no es que si esta roca es Jesús o la confesión o quién es. Lo importante es esto, que Jesús edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús desea establecer iglesias en todo el mundo. Amén. Y voy a concluir la palabra con esto en Juan 6, 22 al 35. Porque yo estoy apasionado, estoy loco por establecer iglesias. Sí, es importante la justicia social. Es importante cuidar a los enfermos. Es importante establecer hospitales y buscar la justicia, que no hayan gobiernos corruptos. Sí, todo eso es importante y es bueno y los cristianos debemos de hacer eso. Pero yo estoy loco, apasionado por la plantación de iglesias, porque la iglesia es el único instrumento que Dios usa para salvar almas y dar vida eterna. Punto y final. Dice la palabra aquí en Juan 6, 22 al 35. Dice Jesús así. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Jesús había alimentado milagrosamente a millares de personas. ¿Y a quién no le gusta comer? A todos. La comida gratis. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Por qué fueron a buscar a Jesús? Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús, que es omnisciente, que mira el corazón de cada persona, sabe que ellos no vienen con intenciones puras. Él sabe que ellos no quieren recibirlo a Él como su mayor tesoro, sino que lo quieren usar, lo quieren manipular para obtener lo que ellos quieren. Ouch. Dice, respondió Jesús y les dijo: yo sé por qué están aquí. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Les gustó el pan, ¿verdad? Estuvo rico, ¿verdad? Y quieren más pan, por eso están aquí, ¿verdad? Y eso no es malo. Tenemos que comer pan, tenemos que vivir, tenemos que sobrevivir. Pero a veces eso es lo que usa el enemigo para cegarnos y no hacernos ver que hay algo más importante que la sobrevivencia sobre esta tierra. Más importante que el trabajo y que pagar los biles y que comer. Hay algo mucho más importante que todo eso. Por eso dice Jesús aquí: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y aquí dice Jesús: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué pasó en el desierto? Que Dios milagrosamente les dio maná. Pasaron los días y ¿qué pasó? Gracias Dios, no. Se olvidaron de Él, se quejaron de Él. Más bien decían: ¿y por qué no nos das carne? Era mejor la comida en Egipto. ¿Por qué nos trajiste aquí el desierto? Así es el ser humano. En México uno piensa: oh, cambio de presidente. Y el nuevo presidente va a buscar la equidad, va a buscar tomar de los ricos y darle a los pobres. ¿Por ustedes creen que con eso los pobres van a decir: gloria a Dios, aleluya, estamos contentos? Aquí dice Jesús: el hombre se debe saciar no por cosas materiales, no de esta vida, porque esta vida es muy corta. Dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Dónde está este pan? ¿En cuál panadería venden este pan? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Hermanos, la iglesia es el único lugar donde la gente puede encontrar este pan. Sí, es importante velar por la salud de la gente y por eso llevamos el grupo misionero a Petlacal el año pasado. Tenemos que atender a la gente médicamente porque se están enfermando, se están muriendo. Pero, otra vez, volvemos a lo mismo y aquí está. Mi famosa soga. ¿Esta cuerda? Y este mecate, si esta soga representa toda la eternidad. Y digamos que esta soga llega hasta, qué sé yo, hasta Norristown o hasta la China, no sé. Es la vida eterna. Hermanos y hermanas, todos viviremos eternamente, ¿cierto o no? Nosotros que fuimos creados a la imagen de Dios, viviremos eternamente. Lo que quiere decir Jesús aquí es lo siguiente. Ustedes se preocupan solamente por esta vida que es tan corta. ¿Ven la parte que está en azul aquí? Esta es la vida que vivimos aquí sobre esta tierra. Nos peleamos, nos matamos, empezamos guerras por esto, por lo que vamos a disfrutar en esta vida tan breve y corta. Nos enojamos, nos odiamos. Por esto, cuando Dios nos dice que vamos a vivir todo esto, sí, los hospitales, las escuelas, los gobiernos son importantes, son muy importantes. Y Dios los establece para el bien del ser humano. Pero acordémonos de algo, hermanos y hermanas, que todas esas cosas solamente el gobierno, las escuelas, los médicos, nos pueden ayudar con esto. No con lo demás. La hermana María de Jesús Portillo, que está en el hospital, ella está sufriendo. Los doctores no saben lo que ella tiene. No saben. Le siguen sacando sangre, sigue con su fiebre, tiene sus ampollas y sus ronchas en su espalda. La ciencia es limitada, hermanos y hermanas. Y aunque los doctores la curan y la sanen, si durante su vida corta sobre esta tierra, su vida breve, ella no conoce a Jesucristo, de nada servirá que la hayan curado. Porque con ese cuerpo sano, ella estará sufriendo eternamente en el fuego del infierno, lejos de la presencia de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, es tan importante la iglesia, porque la iglesia no solamente se enfoca en esto, sino que la iglesia, al predicar el evangelio de Jesucristo, se preocupa por nuestras vidas eternas, por nuestro destino eterno. Amén. Y es por eso que el apóstol Pablo entregó su vida para establecer iglesias, porque él entendía, él veía las cosas desde la perspectiva de Dios, no la perspectiva humana. La perspectiva humana te dice, esto es todo lo que hay. Disfruta esta vida. Haz todo lo que tú puedas. Si tienes que oprimir a las demás personas para hacerte más rico y disfrutar esta vida corta, hazlo. Tú quieres narcotráfico, no te preocupes por todos los adictos. Mientras que tengas vida y dinero en esta vida corta, vas a disfrutar. Así que adelante. Pero la palabra de Dios dice, la vida es muy corta, es muy breve. Y solamente la iglesia, solamente la palabra de Dios se preocupa por nuestra condición, nuestra vida eterna. Amén.
Vamos a cerrar los ojos en este momento. Y quizá para aquellos que antes de hoy veían a la iglesia como una cosa no tan importante, está bien si voy o no, no es tan importante. La iglesia son puros hipócritas, gente, pues, gente falsa, gente que luego ponen sus máscaras santas, pero que por dentro están todos podridos y son egoístas y son corruptos y son ladrones. Quizás porque tú nunca has conocido una iglesia verdadera. Pero hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que la iglesia y los cristianos, nosotros somos la esperanza de las naciones. Y por eso es importante, por eso es tan importante que nosotros como iglesia nos enfoquemos, que no solamente en nuestra iglesia, en prosperar, en crecer, sino que tenemos que enfocarnos en lo que Dios desea, en lo que Él quiere. Él nos hace voltear los ojos hacia México, hacia Guatemala, hacia el Ecuador, hacia diferentes partes de Filadelfia y ver iglesias necesitadas. O Él nos hace ver pueblos donde no hay cristianos y no hay iglesias. Y nos da una pasión para alcanzar estos pueblos con el Evangelio de Cristo Jesús. Así que oremos, hermanos y hermanas, de esta manera. Dios usa esta iglesia primeramente, este cuerpo de Cristo Jesús para tu gloria. Y úsame a mí como miembro de este cuerpo, como miembro de esta iglesia, a tener esa misma pasión, no solamente para nuestra iglesia, sino para reproducir, para multiplicarnos, para alcanzar otros pueblos, otras naciones con las buenas nuevas de Cristo Jesús.